El apóstol Pablo no le dijo, habla lindo, habla en lengua. A mí me llamó Jesús y mientras Él me llame, seguiré creyéndole a Dios. Porque cuando hablamos de la evidencia, hablamos de la experiencia. No me lo digas, demuéstramelo. Háblame de tu fe y yo te hablaré de tu Dios. Háblame de quién fue el que se te mostró cuando tú estabas en el piso y yo te diré que Dios tú tienes. Se fueron los amenes aquí. Háblame de quién tú eres. Háblame de quién tú eras antes. Y la evidencia es quién tú eres hoy. Porque el apóstol Pablo, los frutos hablaban de quién eres. ¿Cuál es la mejor enseñanza? ¿Cuál es el mejor sermón? Pero lejos de la evidencia mía, es tiempo que la iglesia se venga a la evidencia de Dios. Es tiempo que lo metamos en la presencia de papá. En la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo dice estas expresiones. Porque había gente que enseñaba, había gente que predicaba, pero todavía se decía: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo y el otro de por allá. Por eso es que el apóstol Pablo viene a declararles esto: que la fe de ellos no podía estar fundada en los hombres, sino en el consumador y el creador de la vida. ¿Sabes por qué Dios le viene a hablar esto al pueblo? Porque muchas veces hay muchos que están viendo al hombre y no a Dios. Hay mucha gente que está siguiendo la fidelidad del hombre y no la de Dios. Hay mucha gente que está viendo los pasos del otro y no los de Dios. Hay gente que quiere caminar con el pastor, con el evangelista, pero no quiere caminar con Dios. Oh, mi alma alaba a Dios. Yo quiero caminar con Dios. Mira que está a tu lado. Yo quiero caminar con Dios. La evidencia es algo que en estos tiempos se está perdiendo. No solamente que no la tienen muchos, sino que hay muchos que no han perdido la evidencia. Hay muchos que ya no dan residencia en ellos, en las ciudadanas. Hay muchos. Y Dios me decía: cuando alguien tiene evidencia a mí, en que la primera evidencia que se hace cuando alguien me reconoce a mí, es que en el cielo hay evidencia de Él. En el cielo hay evidencia de Él cuando alguien reconoce a Jesús en la tierra. Pero después que hay evidencia en el cielo, porque se escribe el nombre tuyo en el cielo, la evidencia que Dios trató en tu vida es que tú ya no eres el mismo que eras antes. La evidencia que alguien tiene que ver en mi vida es que ya no hablo como antes. La evidencia y muchos tienen que verlo es que ya no camino como antes. La evidencia es que hay alguien que me produce paz, hay alguien que me da gozo, hay alguien que me da tranquilidad, hay alguien que dice: yo estoy contigo. Y por eso es que tú puedes que alguien te tiene que ver que tú estás confiado. Por esa razón, cuando la Biblia trata al gigante, la evidencia no era que David quería pelear contra el gigante. La evidencia era que David ya tenía una experiencia terrible en su vida. La evidencia era que David sabía que era lo de su vida. En pocas palabras, cuando yo tengo una evidencia viva en mi vida, Dios se encargará de decir que yo soy. Ahora en día hay mucha gente que quiere decir que no yo soy y Dios dice lo contrario de ellos. Hagámoslo sin errores. Ahora en día hay mucha gente que quiere demostrar lo que ellos no son. Y ellos dicen una cosa y Dios dice otra. Porque Dios es un Dios de orden y Él sabe cómo está tu caminar. Hermano, en eso es linda la elocuencia, pero yo quiero la demostración de Dios. Yo quiero ver los paralíticos que se levanten. Yo quiero ver la demostración de Dios. Quiero que Dios me llene. Quiero que Dios me toque, porque estamos cansados ya de ver culto monótono, culto seco, palabras secas, sin demostración del poder de Dios. Pero el apóstol Pablo le dice a los corintios: cuando yo fui
propuse no conocer nada de lo que se estaba moviendo. Me propuse a no traer palabras de humana sabiduría. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo tenía la sabiduría, pero cuando tú pones la sabiduría con el rema de Dios, son dos temas diferentes. Cuando tú pones el rema de Dios al lado de la sabiduría, te vas a dar cuenta que es mejor predicar con el rema de Dios. Conmigo, y están viviendo de fábulas. El apóstol Pablo también le dice a ellos, en cierto momento yo quise hablarles como gente adulta, quise hablarles como gente espirituales, pero no hallé cabida esa palabra en ustedes, porque me di de cuenta que ustedes todavía estaban siguiendo hombres. Cuando yo veo eso, me doy de cuenta que el problema que está aconteciendo ahora en día en el pueblo del Señor, que hay gente siguiendo predicadores, que hay gente siguiendo hombres y no a Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, cuando yo llegué a vosotros, me propuse en mi corazón, me propuse traer palabras, no palabras adulteradas, no palabras que llenen el ego de ustedes, no palabras que alimenten el corazón de ustedes, sino palabras con demostración del Espíritu. Muchos quieren demostrar, y el apóstol Pablo añade esto y dice, para que la fe de ustedes no esté fundada en los hombres. Cuando tu fe está fundada en los hombres, cuando tú ves el problema, te echas a correr con toda la todavía. Se fueron los amenes, hermano Rodríguez. Cuando la fe tuya está fundada en Cristo Jesús, aunque mire lo contrario, tú dices, me voy a mantener, porque es verdad que estoy en prueba, es verdad que estoy viviendo lo contrario, pero sigo creyendo en que veré la gloria de papá. Pero cuando tú estás viendo al hombre, tú te vas a echar a correr. Había gente que conocía a Dios aparentemente, había gente que hablaba lindo en el pueblo de Corinto, en la iglesia de Corintos, en la iglesia de Corinto, en el pueblo. Había gente profesionales, habían teólogos, habían maestros, pero todavía no tenían una evidencia. Y tú te preguntarás qué querrá decir el predicador en esta noche. Bueno, la evidencia es que en estos tiempos hay mucha gente que quiere mostrar sin evidencia. En estos tiempos hay gente que quiere mostrar